Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, Dios habló, y habló en plural, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, no nada más traes la imagen del Padre, tienes la imagen del Verbo, tienes la imagen del Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sea un Señor. Para señorear se requiere que conozcas tu identidad. Dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sea un Señor. Pues para señorear se requiere identidad. De esa identidad se manifiesta esa imagen. Se requiere la condición. ¿Cuál es tu condición? Tu condición de heredero, de justicia, el conjunto de características que te conforman a ti. Se requiere la posición, lo que hemos estado hablando aquí. Pero se requiere también la bendición. El que Dios haya hablado bien, eso significa bendición. Dios habló bien, cosas buenas para contigo. Y la unción, la presencia del Espíritu Santo. Estos 5 elementos los perdió Adán cuando pecó. Por eso dejó de ejercer el señorío. Tú lo puedes ver en Génesis capítulo 9. Una vez del diluvio, Dios volvió a bendecir al hombre. Sí, vayan por favor, Génesis capítulo 9. Verso 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Ya no les dijo ni que sojuzguen, ni qué más, ni que gobiernen. ¿Por qué? Porque perdieron la imagen. Solamente el que trae la imagen del celestial es capaz de ejercer el dominio, el señorío. Por eso el Espíritu es el Señor. Y nosotros somos espíritu. Dile a tu hermano, yo soy espíritu. Por lo tanto, soy el Señor. Yo soy dueño, soy Señor. ¿Estamos de acuerdo? Somos espíritu que vivifica, que tenemos la capacidad de generar vida. Bueno, pues vamos al libro de Esther. Quiero hablar el capítulo 5, algo que mencionó también Vani, así de, gracias a Dios, así de, nada más de pasadita. Sí. Esther, capítulo 5, por favor. Y el número 5 es el número de gracia. En cada capítulo, cuando veas el capítulo 5, te va a hablar del favor de Dios a través de la Biblia. Capítulo 5, en el versículo 1, quiero dar el contexto. Estamos hablando de una mujer que concursó en un concurso de belleza. Aquellos que andan mal, que aunque hay que las mujeres así que anden todas gachas, que no se arreglen. No. Esta mujer tuvo que concursar en un concurso de belleza y tuvo que tener asesoría de imagen porque se iba a presentar ante el rey. Amén, hermanas. Por lo menos una peinadita. Si nos ubicamos. Sí. Pero si tú conoces toda la historia marca de cómo gente perversa había engañado o había hecho que el rey firmara una sentencia de muerte contra el pueblo judío. Y en este concurso de belleza, la que ganó se llamó Estrella, Esther. Sí. Que en el nombre hebreo es Adasa o Adasha. Y esta mujer ganó y tenía un tío, un primo que se llamaba Mardoqueo. Y se enteraron de lo que el rey había firmado. Y le avisaron a Esther y le dijo, Esther, necesitas buscar el favor del rey. En aquellos tiempos, aunque era la esposa, no se podía presentar delante del rey si el rey no le llamaba. O sea, no era digna de hacer eso. ¿Me explico? Ahora en este tiempo ni en el baño estás a gusto. ¿Sí o no? Estás en el trono y entra. Ahorita vengo. Y agarra las cosas. Espérate. No hables al tiro.
Pero en aquel tiempo no podía. Entonces dijo, diles a todo el pueblo que se pongan a orar, porque voy a tomar una determinación, voy a ser osada, voy a ser valiente. Y en el capítulo 5, verso 1, vamos a ver cómo la iglesia está representada en Esther. Tu vida está representada en Esther. Y de cómo Jesús te dignifica y te posiciona. Para esto debes de saber que Esther, de ser una X, fue vestida como reina. Fue lavada, fue cambiada durante todo un año. 6 meses estuvo siendo lavada en perfumes, otros 6 meses en otros perfumes. Cada perfume representa la sangre, el sacrificio de Jesucristo. Dice que por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados delante de Dios. Dile a tu hermano, yo estoy limpio. Sí, he sido lavado. Amén. Dice capítulo 5, versículo 1. Dice, aconteció que al tercer día, subraya, tercer día. Número 3, número de resurrección. El número en que se vence a la muerte. Número de lo perfecto. La Trinidad es perfección. Dios Padre, Dios Verbo, Dios Espíritu. Día 3, día que se levanta, día de vida, dice la Escritura. Pues al tercer día, dice la Escritura, ¿qué hizo Esther? Ojo, lo acabamos de leer en Efesios 2:6 con Vania. Dice, en Cristo hemos sido juntamente, ¿qué? Resucitados, dice. Y hemos sido sentados en lugares celestiales. Es esta misma cita. Al tercer día dice que se vistió su ropa de gala, su ropa de reina. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo una vestimenta, una condición de justicia. ¿Sí están todavía? A ver, les voy a dar chance que se pellizquen unos a otros. O sea, miren, ¿saben una cosa? Yo estaba hablando allá atrás con mi mujer. Decía, la iglesia debe dejar de moverse en las emociones y en los sentimientos. ¿Me explico? O sea, yo no necesito sentir a Dios para estar convencido de que Dios está conmigo. Es una verdad. Ni siquiera tengo que sentir si me quiere. Él ha dicho, con amor eterno te he amado. O sea, para mí si lo dijo Dios, ya no hay que dudar de eso. Pero hay mucha gente que todavía se mueve en el emocionalismo, aún en la predicación. Y eso es algo muy importante, que aprendan a moverse con el Espíritu, porque el Espíritu ejerce dominio propio. Aún Jesucristo se exaltó y un día gritó, oh Padre, te doy gracias porque esto se los callaste a los sabios y se los guardaste a los pequeños. O sea, les quiso decir a los otros, qué bueno que usted no se les reveló, pero ejerció dominio propio por amor, ¿sí? Y dice la Escritura, y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, enfrente de su recámara, donde estaba el trono. Dice la Escritura, sigo leyendo. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Así te ve Dios. Al verte, te ve con tu vestimenta real. Te ve digna. Te ve dignificado. No importa cómo me vean la gente allá afuera. Ni siquiera cómo me ve la gente adentro. Es como me ve Dios. Me vio con sus ojos. Lo que ve es amor. Gracia, me ama. Dios está enamorado de Israel Rubalcaba. En este lugar el más amado se llama Israel Rubalcaba. Él me ama tanto y me lo revela y se muestra y se manifiesta su amor. Dice la palabra del Señor, dice, y el rey, ¿qué hizo? Extendió a Esther
su cetro. Esa extensión significa que al momento de que Esther lo agarró, Esther se estableció en el mismo nivel que el rey. Y la sentó a su diestra. Si ya hablamos de diestra geográficamente, pues es la derecha, pero la palabra diestra, ¿sí? En el hebreo significa el lugar de dominio, el lugar de dirección, el lugar de mando. Ese lugar es el lugar del poder. Y medita, Esther tenía miedo de acercarse y el rey la empoderó a su mismo nivel, a tanto que le dijo, pídeme, que la mitad te lo doy. La mitad de lo que es mío es tuyo. Está hablando de la iglesia, de la posición de la iglesia. Has hallado gracia delante del rey. Y él te ha posicionado en su trono. Apocalipsis 3:21. Vamos a ver. Porque a veces se dice un trono como algo añadido. No. La palabra trono, tronos en griego, precisamente habla de eso, de poder, del lugar de dominio, de un trono engrandecido, de un lugar precioso. Dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en el trono. Muchos decían, yo estoy en el trono de Jesús. Pero ¿cuál es el trono de Jesús? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? El mismo trono donde está el Padre es el mismo trono donde estás tú. Es una posición correcta. O sea, por encima de ti solamente está Dios. A ver, de este lado, acá ni siquiera captan. Por encima de ti solamente está Dios. Sí lo están recibiendo. Ahora, el día de mañana voy a hablar acerca del ejercicio de esa posición. Porque muchos no saben ejercitarse en esa posición. Hablan de posición, mas sin embargo andan con el Jesús en la boca, queriendo cómo le voy a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Cuando se supone que cuando Esther se sentó, ella estableció los principios para la redención del pueblo de Israel. Escúchame. Cuando Esther se sentó en su trono, dio a conocer el corazón del rey, porque él no quería que su pueblo muriera. A ver, todavía, no, o sea, sí, a ver, déjenles doy esta cita. Vamos a ver cuál es la posición de la iglesia. Ve a Efesios, por favor. Ahorita regresamos aquí. Efesios, capítulo 3. Y mira, yo voy a hablar cosas muy fuertes. Espero que las recibas. Versículo 9 y 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, la administración, lo que nos ha encomendado del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios, que creó todas las cosas. Ojo, yo lo voy a aclarar. ¿Por qué? Porque yo conozco ese misterio. A ver, no, acá no. Yo hablo esas cosas porque Dios me las revela a mí. No se lo revela a los ángeles. Y no estoy, mándame un profeta para ver qué tengo que... No. Ya vivimos en el tiempo de la unción trina. El espíritu de profeta opera en mí. Y dice que esa revelación, eso que estaba oculto, me lo da a conocer a mí. ¿Por qué? Porque nadie conoce al Padre sino ¿quién? El Hijo. Y el Hijo da a conocer el corazón del Padre. Te voy a hablar de cómo me chiquea mi papá. Cómo me ama mi Padre. ¿Me explico? Y fíjate qué dice, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de quién. A ver, ¿por medio de quién? Otra vez, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia, pero mucha iglesia no conoce al Padre. Mucha iglesia no conoce a su marido. A veces, y esos calzones no te los había visto. Esos de Bob Esponja. ¿Cuántas veces se requiere una intimidad desde que te casaste? Digo, porque de noviazgo, toda esa apariencia, ¿no? Ese día siempre llegas bañado, perfumado y con Halls acá. ¿Sí o no? Nomás te casas. Ande, ahí es bueno. Yo les he dicho a los jóvenes, antes de casarte, lleva a tu novia a un balneario. ¿Para qué? Para verla en bikini, no, para que se remoje y salga sin pintar. Digo, porque ya sin pintar ya no, ya por lo menos ya sabes a qué se tira. Ya, ¿sí o no? ¿Cuántas muchachas no salen ni siquiera por las tortillas y no se han arreglado y entaconado? Dice, a ver si el tortillero se me hace. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces no se conoce a la pareja? Hasta que se intima. Por eso es el matrimonio. El matrimonio está constituido de tres, porque el matrimonio expresa la perfecta divinidad de Dios. Tres: el Padre o Jesús, el esposo y la esposa. Solamente había tres personas en el primer matrimonio. El matrimonio consta de tres. Ay, el pastor bien open mind. No, o sea, Dios, el esposo y la esposa. Por eso los matrimonios que no involucran al tercer doblez, por eso se quebrantan. Porque el cordón de tres dobleces no se rompe. Es que él piensa de una manera y yo pienso de otra. Ese es el problema. Pero si los dos ceden en su pensamiento y piensan como piensa Jesús, entonces ¿cuántos pensamientos son? Uno. Y de ahí viene el término unidad. Viene de uno. Dice la Escritura, sean de una sola manera de pensar. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, una manera de hablar. ¿Me explico? Sí. Cuando tú vas conociendo con quien intimas, ya sabes hasta cómo piensa, cómo huele. Somos grato olor, dice la Escritura. Hueles bien para Dios. ¿Sí sabías eso? Es que me siento un pecador. Estás equivocado, te están engañando. Eres perfume, aroma grato para el Padre. ¿Por qué? Porque estás cubierto de su sangre. Y esa sangre, el Padre la huele y dice, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. ¿Me estoy explicando? Entonces, a medida que vas conociendo, intimando, vas conociendo a tu pareja y lo das a conocer. Pues dice que la Escritura, que la iglesia damos a conocer el secreto que Dios se había propuesto en sí mismo. No son los ángeles, es más, el mundo espiritual está esperando que tú hables. Porque a veces piensas que Gabriel o que Miguel conocen más que tú. ¡No es cierto! Ellos están esperando que tú hables. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, cosas que anhelan mirar los ángeles. Anhelan escucharte. Anhelan que tú hables porque tú has sido constituido la boca de Dios. Es el Hijo, la iglesia. Eso voy a hablar el día de mañana. Yo te invito a que vengas porque vas a aprender cosas de cómo ejercer el dominio, de cómo llenar, de cómo ordenar, que vengan los recursos. Sabes que tú debes ir caminando y el dinero te tiene que ir buscando. ¿Y cuánta iglesia? ¡Ay, vamos a hacer una kermés! Vamos a juntar fondos.
Cuando Dios me dijo, quité eso, yo convoco, hay esto. Y empieza Dios a hablar, a mover, a activar, porque todo es por fe y la fe viene ¿por qué? Uy. ¿Lo están recibiendo? Dice la palabra del Señor. Aquí está. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Por qué desde los cielos? Porque ahí es tu lugar, habló Vania. Aunque tú físicamente estás aquí, tu espíritu, que es el igual que el espíritu de Dios, por lo tanto es omnipresente. A ver, acá todavía no lo captaron. Yo no tengo dos espíritus, hay un solo espíritu en mí. Ese espíritu se llama el Espíritu de Dios. ¿No sabías eso? Dice la Escritura, porque yo quitaré el corazón de piedra. Ve, por favor, Ezequiel capítulo 36. Déjense los muestro con la Escritura para que no haya dudas. Ezequiel 36. Versículo 37. Versículo 27. Por allá dejé mis lentes, Luz. Y pondré dentro de ti mi espíritu y haré que camines en mis mandamientos. Ojo, hasta que tú hayas recibido el Espíritu Santo, o sea, naciste de nuevo, ahora tienes la capacidad de moverte y pensar como Él. Antes no. Dice, y guardáis mis derechos y los pongas, ¿por qué? Por obra. Gracias. Ahora, dice que el que se une al Señor, ¿cuántos espíritus son? Un espíritu es. ¿Cuál es el espíritu que tú tienes? El Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso decía Pablo, reúnanse todos, ustedes y mi espíritu. Aunque él estaba en otro lugar, mi espíritu está presente. Oh. Miren, gente, donde estén, el pastor sabe dónde está. ¿No dice que Jesucristo conocía todas las cosas? No por él como humano, él por el Espíritu Santo que habitaba dentro de él. Por eso yo opero en el don de palabra de ciencia. ¿Me estoy explicando? Sí. No tengan temor. Allá ni me le acerco al pastor, no vaya a ser que... Yo acabo de salir del boom boom. Ahora bien, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Somos un mismo espíritu con Él y damos a conocer. Estamos sentados. Ahora, quiero que comprendas esto. Esta primera escritura que te dije de Esther es una sombra de lo que hizo Jesús con nosotros. Un modelo previo. Así como Asuero le dijo a Esther, siéntate, ven aquí. Halló gracia, la vio que entró. Abraham y Sara volvieron a ser jóvenes. A ver, espérenme, ¿eh? No nada más un momentito. De verdad sus cuerpos se rejuvenecieron. Se quitaron las arrugas. Lo caído se volvió a levantar. La celulitis desapareció. ¿Verdad? Te puedo dar los versículos para enseñarte eso. ¿Sí? Y le salió gratis. Gratis. Ahora bien, ¿por qué es necesaria la posición? Porque solamente de una posición grande se te escucha. Se te escucha. Por ejemplo, yo te digo una cosa. O sea, yo he ido a lugares a pedir algún trámite, etcétera. Y si yo le digo, soy el pastor fulano de tal, para mucha gente desprecian el que yo sea pastor, pero yo le digo, a veces llego, a ver, soy el licenciado Rubalcaba o soy también el ingeniero Rubalcaba. Tengo dos carreras.
Entonces, ingeniero, licenciado, pastor, mejor. Porque esa es mi primera asignatura. Cuando tú estás situado en la posición correcta, te haces escuchar. Si no, no te escuchan. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.